Tres. Buenas noches, profesor. Voy a presentar el grupo número 6, que está a cargo de mi persona, mi compañero Ervin Uriel Ochoa de la Peña y mi compañero Elvis Harry Valderrama Sandoval, mi compañera Briseida Isabel Inostroza y mi compañero José Ever Montalbán Iño- Inoñán. Eh, con el trabajo, según el enunciado, las variables de decisión en este problema representan el flujo de unidades a través de cada ruta entre los nodos de la red. Estas variables están definidas en la tabla función objetivo. Como se podrá notar en la tabla, que están en el rango, en la fila, eh, en la columna L y en la fila 9. Y la columna N, la fila 26. Se nombran de la siguiente manera. X12, que es el flujo de unidades desde el nodo 1 al nodo 2. El X13, que es el flujo de unidades desde el nodo 1 al nodo 3. Y así sucesivamente, como podemos notar en las celdas. Eh, También al final, pues notamos el X68, que es el flujo de unidades desde el nodo 6 al nodo 8, y el nodo X7, 8, que es el flujo de unidades del nodo 7 al nodo 8. Cada variable tiene un valor actual, como podrán notar en la columna M, y una capacidad máxima en la columna N. Estas variables debían ser optimizadas para maximizar el flujo total desde el nodo de la entrada hasta el nodo de salida. Con la siguiente parte voy a dejar a mi compañero Erwin de la Ochoa. Buenas noches, profesor. Les voy a comentar sobre el establecimiento de la función objetivo. En este problema consiste en maximizar el flujo total desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Esto se representa como la suma de los flujos de las rutas que conectan los nodos, respetando las capacidades máximas de cada ruta. A continuación se señalará cómo se hizo para definir la función objetiva. Identificación de las variables de decisión. Las variables de decisión son los flujos en cada ruta, como se muestra en la columna L, por ejemplo, X12, X13 y así sucesivamente. Esta variable está representada en la columna M, que contiene los valores actuales de flujo. También comentaré del establecimiento de la fórmula de función objetivo. La función objetivo es la suma de flujos relevantes. En este caso, la celda M9 ya contiene la fórmula que calcula esta suma. La suma de M11 hasta M26. Esto suma los valores de flujo en las celdas M11 hasta M26, que corresponden a la ruta de la red. Interpretación. La celda M9 representa el flujo total que se desea maximizar. Solver ajustará los valores de las celdas M11 hasta M26, flujos en cada ruta, para maximizar el valor en M9, respetando las restricciones de capacidad y conservación de flujos en los nodos. Definición de las restricciones. Las restricciones en el problema de flujo máximo se dividen en dos categorías principales: restricción de capacidad y restricciones de conservación de flujo. A continuación, se da la definición detallada. A continuación, mi compañero José les explicará sobre las definiciones de restricciones. Gracias. Continuando con la exposición, hablaré sobre el tema de la definición de las restricciones, ¿no? Las restricciones en el problema de flujo máximo se dividen en dos categorías principales. Dentro de ellos tenemos las restricciones de capacidad y las restricciones de conservación de flujo, en la cual podemos mencionar como restricciones de capacidad. Cada ruta entre los nodos tiene una capacidad máxima que no puede ser excedida. Esto se representa en la columna N en la tabla función objetivo, que es el rango en L9 y en N26 para cada variable de flujo, ¿no? Como podemos ver en la columna M, ¿no?
el valor debe cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? MIJ es menor o igual que NIJ, donde MIJ es el flujo actual en la ruta, que es la columna M, y NIJ es la capacidad máxima de la ruta, que es la columna N. Por ejemplo, para la ruta X12, el flujo actual es 5, ¿no? Donde viene a ser la M11, ¿no? Y la capacidad máxima es 5, que podemos ahí visualizar en la N11. Por lo tanto, la restricción es igual M11 menor o igual que N11. Restricciones de conservación de flujo. En cada nodo intermedio, el flujo que entra al nodo debe ser igual al flujo que sale del nodo. Esto asegura que no haya acumulación ni pérdida de unidades en los nodos. Estas restricciones están representadas en las columnas entrada, que es de la M28 hasta la M34, y la salida, que es la N28 hasta la N34, de la tabla entrada-salida, que es el rango de L28 a N34. Para cada nodo, la restricción es entrada igual salida. Por ejemplo, para el nodo 2, la entrada, la suma de los flujos que llegan al nodo 2, que es M11 más M16, es 7, ¿no? Que lo tenemos en la M29. La salida, la suma de los flujos que salen del nodo 2, que es desde el M14 más M15 más M13, que viene a ser 7, ¿no? Teniendo en la N29. La restricción sería igual M29 igual N29. En resumen de restricciones, podemos decir como restricción de capacidad, cada flujo en la columna M debe ser menor o igual a su capacidad en la columna N. Y como restricciones de conservación de flujo, para cada nodo, la suma de los flujos que entran debe ser igual a la suma de los flujos que salen. Estas restricciones se configuran en Solver para garantizar que el modelo sea válido y respete las limitaciones del sistema. Doy pase a mi compañero Elvis. Creo, estoy con audio, sí. Docente, buenas noches. Entonces, Briseida, sí, está la imagen del solver, si la puedes subir un poquito por eso. O de repente la puedes subir a la imagen cerca al gráfico de flujos para, ajá, eso, Alejandro, claro, entonces para ver los campos. Sí, entonces acá lo que hicimos es ya procesar la información en Solver que previamente ha sido configurada en el Excel. Entonces, acá mostramos un pantallazo de cómo es que hemos configurado bueno, la celda objetivo y también las restricciones. Entonces, primero lo que hemos hecho es definir el objetivo. En este caso hemos seleccionado la celda M9. Esta es la que contiene la función objetivo que se desea maximizar, que implica la suma de los flujos entre los datos que están entre M11 y M12, ¿no? Entonces, para esto se señala toda la información que está en esa columna entre las líneas 11 y 12 y se presiona maximizar, ¿no? Luego, lo que se hace es ubicar las celdas para agregar la información sobre la decisión. Tenemos que en el campo que dice cambiando celdas, hemos seleccionado el rango M11 a M26, ¿no? Entonces, estas son las que representan los flujos entre los nodos, ¿no? Que en este caso Solver tiene que ajustar. Luego, lo que hemos procedido a hacer es agregar las restricciones que está en el recuadro más grande, en el medio ¿no? de la figura, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hemos agregado. Primero, las capacidades máximas, que implica agregar la información que se encuentra entre las celdas M11 y M26. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que estos valores no pueden exceder los valores que están en la columna N, entre las líneas 11 y 26, ¿no? En este caso, la restricción implica, ¿no? Lo que dice es, ¿no? Que M11 a M26 puede ser menor o igual que lo que contiene la columna N11 a N26, ¿no? Y luego tenemos la información en relación a la conservación del flujo.
La suma, en este caso de las entradas, debe ser igual a la suma de las salidas para cada nodo intermedio en este caso, ¿no? O sea, nodos 2 a 6. Esto está calculado en relación con los datos que se encuentran en la columna M, líneas 29 a 34, son las que representan la entrada. Y la información que está contenida en la columna N, entre las líneas 29 y 34, que es la información que corresponde a la salida. En este caso, valga decir que la restricción es todo lo contenido entre la línea 29 y 34 de la línea M, tiene que ser igual al contenido de la columna N, entre la línea 29 y 34 también. Entonces, y luego entramos para definir el método de la resolución y nos vamos a la casilla que dice Simplex LP. Entonces, esta es la opción que hemos elegido como método de resolución, ya que se está trabajando con programación lineal. Entonces, luego lo que hemos procedido a hacer es aplicar resolver, ¿no? Ya que no puedo leer muy bien, este en inglés en el recuadro. Entonces, esto es para que Solver optimice los valores, ¿no? Que se encuentran entre M11 y M26, ¿no? Entonces, hemos hecho la verificación de que los valores entre M11 y M26 cumplan con las restricciones que nosotros hemos configurado y obviamente que la celda M9 haya sido maximizada. Los resultados para nosotros han sido satisfactorios, dado de que los mismos se ajustan a las restricciones que nosotros mismos hemos establecido. Doy paso a mi compañera Briseida. Buenas noches, Briseida. profesor. Buenas noches, profesor. Bueno, como conclusión, tenemos que el flujo máximo que puede transportarse a través de la red de distribución desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida es 12 unidades, como se muestra en la celda M9, función objetivo. Este resultado se obtuvo optimizando los flujos en las rutas, celdas M11 al M26, mientras se respetaron las restricciones de capacidad máxima de cada ruta y la conservación de flujo en los nodos intermedios, celdas M29 al M34 y N29 al N34. Esto garantiza un uso eficiente de los recursos y la infraestructura disponible en la red. Gracias, profesor.